Dios te bendiga. A todos los hermanos que están en Chile, Colombia, Venezuela. Dios te bendiga, hija. Espero que estés bien, ¿verdad? Saluda a tu abuela, ¿verdad? Damos gracias al Señor porque por medio de Él tenemos este espacio, ¿verdad? Para podernos comunicar con ustedes y llevar una palabra del Señor a sus vidas, ¿verdad? Por aquí desde Santa Cruz de Tenerife. Dios con nosotros internacional. Damos gracias. Hoy la pastora Lisbeth me está ayudando por acá. No va a salir un momentico al aire, pero me está ayudando por acá. Rixabé, Dios te bendiga. Espero que estén bien, ¿verdad? Quiero orar para dar inicio a este servicio pues online por aquí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia, Señor. Sé tú quien sostengas el internet, el wifi, el wifi, como le decimos por acá de este lado de la tierra, Señor. Y no permitas, Señor, que la comunicación se caiga. Te doy gracias por la vida de cada persona que en este momento está viendo, Señor, este video, esta transmisión, y también por aquellas personas que el día de mañana lo verán, mi Señor, desde sus casas, ya la grabación como tal. En el nombre de Jesús te doy gracias por eso. Amén y amén. Una de las cosas que quisiera hablar con ustedes, ¿verdad? Y dar a comentar es que, y se los vengo diciendo a cada uno de ustedes, es que cada uno de nosotros tenemos un propósito en Dios. Escúcheme bien. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en Dios, y como lo he explicado, pueden haber 5 cristianos, 5 hijos de Dios, pero si 3 de ellos ya creen que su propósito se ha acabado en la tierra, ellos van a dormir. La idea de cada uno de nosotros es que en nuestro propósito, ¿verdad? Si usted no lo conoce, ore al Señor y le pide al Señor que no duerma hasta que su propósito en esta tierra se cumple. Les voy a decir algo, ¿verdad? A los que estamos en Venezuela, gloria a Dios por las personas que están en Venezuela, y las personas que estamos fuera de Venezuela. Quiero decirles esto, ¿verdad? En el año 98, un profeta de Dios fue a nuestra nación, si no me equivoco, de Puerto Rico. Fue directamente a Maracay. La confraternidad de pastores y ministros del estado de Aragua preparó una reunión así tipo fugaz, rápida, con todos los pastores que se pudieron llamar para ese momento. Y este pastor, o este profeta, porque era profeta pastor, dio una palabra. Y él dijo, en el año 98, no habían sido hechas las elecciones del 99, no había ganado el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, ni siquiera. Y él dio una palabra y él dijo que los venezolanos seríamos esparcidos por todo el mundo. Y escúchenme, porque la palabra era que llevaríamos su gloria, llevaríamos la gloria de Dios. Y para poder llevar la gloria de Dios, la manifestación de su gloria, primero debe comenzar en nosotros y tiene que comenzar en ustedes. Y hay que darse en los dientes, porque en este momento nuestra nación, Venezuela, es uno de los países que tiene más del 60% de la población venezolana cristiana evangélica. Por eso es que usted puede ver la noticia, ¿verdad? En distintos lugares. Héctor, Dios te bendiga, hijo. Pueden ver la noticia, ¿verdad? En distintas partes del mundo, de Venezuela, donde ustedes pueden ver en hospitales, en barrios, en clínicas, pueden ver a militares, policía, todos postrándose a tierra, clamando al Dios vivo, porque la palabra de Dios
se cumple. En el año 98 fue el profeta y dijo, ¿verdad? Viene un avivamiento sobre Venezuela y los venezolanos seremos tomados y seremos esparcidos por todo el mundo y llevaremos su gloria a las naciones. Y por eso es que Dios ha permitido un crecimiento. Viene una restauración de nuestra nación. Viene pronto. No le puedo decir que sea mañana, que sea pasado mañana, pero viene pronto porque está en el propósito del Señor, ¿verdad? Restaurar nuevamente, y Dios va a permitir que muchos de esos recursos que vemos injustamente que se están perdiendo, ahora la iglesia los tome también para promover el evangelio a nivel mundial. Y va a pasar porque es que ya prácticamente la población venezolana en su mayoría es cristiana evangélica, como les digo, más de un 60%. Y ustedes, hermanos, Dios te bendiga, Ángel. Saludos a Araceli y a toda tu familia. Como les digo, Dios va a permitir que ahora que esos recursos pasen a mano de la iglesia y ustedes lo administren. Todo en su tiempo. Todo en el tiempo perfecto de Dios, ¿verdad? Ahora, como les decía, cada quien nace con un propósito. Escúchenme bien. Usted, hermana, hermano que me está escuchando, tienes un propósito. Y en ese propósito, en un momento determinado, en un tiempo determinado, tienes una asignación. Espero que me entiendas. Tu vida delante de Dios tiene un propósito. Usted nació, hermano, hermana, con un propósito. Pídale al Señor que no duerma nunca sin cumplir primero ese propósito. Y dentro de ese propósito, cada tiempo, en cada lugar, ¿verdad? Usted va a tener una asignación. Pídale al Señor que le hable o discierna cuál es la asignación de Dios para este tiempo en su vida. Esto es importantísimo. Usted tiene que entender cuál es su asignación. ¿A qué te está mandando Dios hoy en este momento? Y solamente lo vas a conseguir, vas a conseguir tu asignación metiéndote en la presencia de Dios. Aunque en lo más profundo de nuestro corazón nosotros sabemos, porque Dios inquieta, el Espíritu Santo inquieta nuestros corazones y nos habla, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad? Nos inquieta hacia una determinada labor, hacia un determinado trabajo, hacia una determinada dirección. Está dentro del propósito, pero es la asignación para este tiempo. Amén. Y yo quiero que ustedes todos estén claros de esto, porque esto es importantísimo para nuestras vidas. Es importantísimo para el cumplimiento de nuestro ministerio, entendiéndose que ministerio es lo mismo que servicio. Y cuando hablamos de ministerio es nuestro servicio a ese Dios que, como leíamos el Salmo 139 la semana pasada, ¿verdad? Desde, como dijo el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Antes que me formases o antes que Dios te formase, ya te conoció, ya te llamó por tu nombre, ¿verdad? ¿Y a dónde huiremos de su presencia? No podemos huir nunca de la presencia de Dios. Y el salmista no lo dice en el sentido de que esté huyendo, sino que lo dice en el sentido de que la presencia de Dios está en todos lados. Quiero compartir, amado hermano, con usted hoy, ¿verdad? Un pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 16, que se titula Encarcelados en Filipo. El apóstol Pablo es encarcelado en Filipo. Hechos capítulo 16, si tienen su palabra, ¿verdad? Tienen su Biblia, me pueden seguir. El tema anterior es la visión del varón macedonio. Pablo tiene una visión, ve a un varón macedonio que le dice, pasa y ayúdanos. Inmediatamente Pablo, en su segundo viaje misionero, reorganiza su viaje para dirigirse precisamente a Macedonia.
A partir del versículo 11 vemos que él pasa a Troa, después de Troa a Motracia, después a Neápolis y llega a Filipo. Filipo, ¿verdad? Ya es Macedonia, es parte de Macedonia. Filipo, ahí llega Pablo, ¿verdad? Comienza a predicar la palabra de Dios y se convierte Lidia. Lidia es muy nombrada, ustedes los van a ver en las epístolas, ¿verdad? Entonces, en Filipenses, ¿verdad? Filipo, Lidia es nombrada, Lidia se convierte, su esposo se convierte, toda su familia se convierte al Señor y Pablo sigue predicando. Estas personas buscaban de orar a la orilla de un río y a la hora de la oración Pablo se acercaba al río donde estaban los judíos, los devotos, orando y él comienza a predicarle la palabra de Dios. Voy a leer a partir del versículo 16, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Una muchacha con espíritu de adivinación. La adivinación no es de Dios. De Dios es el don de ciencia y el don de profecía, pero no la adivinación. Dice el 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hizo por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, no le dice a la muchacha, pero al espíritu que estaba dentro de la muchacha: te mando en el nombre de Jesús que salga de ella. Y salió, ¿verdad?, en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Entonces, Pablo tiene una visión. La visión: ve un varón macedonio, pasa y ayúdanos. Pablo va, comienza a predicar. Pero escúchenme bien, porque precisamente en el cumplimiento de nuestra visión, de nuestro propósito y lo que nos corresponde para este tiempo hacer, Pablo está predicando en Filipo, pero Satanás le levanta un estorbo, le pone una trampa, porque Satanás siempre va a levantar una trampa que va a estorbar, una trampa que va a agobiar, una trampa que te va a molestar, te va a fastidiar, te va a molestar. Y nosotros como hijos de Dios, en el cumplimiento del propósito, escúchenme bien, y de la asignación del momento del apóstol Pablo era predicar en Filipo, en Macedonia. Pero en el cumplimiento de esa predicación, Satanás no está contento porque tú estés creciendo, ni porque tú estés evangelizando, ni porque andes en los propósitos del Señor, ni porque tu familia esté caminando en los propósitos del Señor. Satanás siempre se va a molestar por eso. Y él le puso, vamos a decir, esa conchita de mango para que se cayera. ¿Y qué pasó con Pablo? Reaccionó. Acuérdense que nosotros hemos estudiado el carácter de Pablo y vemos un Pablo en sus inicios muy humano, con reacciones muy humanas, y luego vemos un Pablo en las últimas epístolas ya preso por segunda vez, porque Pablo en la primera está en Hechos de los Apóstoles, él es apresado y es libertado, pero en la segunda vez él es apresado y es decapitado. Pablo muere, ¿verdad? Ya anciano ya. Pero en esta primera oportunidad, ¿verdad?, él está predicando, está en su segundo viaje misionero, ¿verdad? Viene con Silas, Satanás le pone una conchita de mango, cuidado con las conchas de mango que te pone el diablo, y él cayó. Y por haber echado ese espíritu, ¿verdad?, ese demonio de adivinación, trajo que estas personas, voy a leerlo para que me sigan,
Pero viendo sus amos, repitiendo el 19, versículo 19 de Hechos 16, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Y después de haberlo azotado mucho, no fue poco, lo azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces, ¿qué pasó con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está predicando, está ganando las almas para Dios. Muchas veces usted va avanzando en las cosas del Señor y te va a poner una conchita de mango el diablo. Te va a poner una trampa. Y allí, en ese sentido, usted tiene que tener mucho cuidado con la trampa que el diablo te pone. Porque si caes, va a venir entonces un tiempo de prueba para tu vida. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Si el apóstol Pablo se hubiese seguido y desestima ese espíritu de adivinación, el tiempo que él hubiese estado en Filipo hubiese sido mayor y la salvación de las almas hubiese sido mayor. Pero por esta conchita de mango primero es azotado y después encarcelado. Y dice que fue azotado mucho, ¿verdad? Golpeado, ¿verdad? 49 menos 1, o 49 o 39 menos 1, le daban 38 varas. Y si dice que fue azotado mucho, a lo mejor se la dieron doble. Y eso desgarraba la piel de la espalda. Pero yo creo que tuvieron que haberse arrepentido, darse cuenta que andan en el propósito del Señor. Escúchame, hermano, porque la trampa del diablo es meterte donde Dios no te ha llamado. No te puedes meter donde Dios no te ha llamado, ¿verdad? Usted y yo, desde el momento que nacimos de nuevo, fuimos ungidos con poder y autoridad de lo alto. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Usted y yo vinimos a ser nuevas criaturas. Ya no creación, no cualquier criatura. Dice la palabra que por medio de Jesucristo, en el capítulo 1 de Juan, usted y yo fuimos hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y como hijos de Dios, también fuimos dotados y capacitados. Fuimos dotados con poder y con autoridad, la autoridad de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Recuerda que Cristo, cuando murió y resucitó, el Padre le exaltó a lo sumo, como dice el Filipenses. Pero así como lo exaltó a lo sumo, dio un nombre, y sobre ese nombre se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo nuestro Dios, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ese nombre usted y yo lo tiene, porque Él nos dio: en mi nombre echaremos fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre pondremos la mano sobre los enfermos y sanarán. Entonces, tenemos una autoridad, tenemos un poder. Cuando le digo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean revestidos por el poder del Espíritu Santo. Y es donde vino el Pentecostés, ¿verdad? El Pentecostés ocurre cada 49 años. Después de 49 viene el año 50, ¿verdad? Y es el día de Pentecostés. Israel sigue celebrando el Pentecostés. Hace 3 años o 2 años hubo un Pentecostés. Entonces debemos estar claros de todo esto, pues que eso sigue, eso se sigue manejando. Lo que pasa es que lo que ocurrió en el día de Pentecostés, que fue el derramamiento, la celebración de una fiesta judía, junto con el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, recibimos el poder por medio del Espíritu, ¿verdad? Mientras usted esté con el Espíritu caminando a dedo junto con Él, haciéndonos uno, porque la Biblia dice: el que es en Cristo, un espíritu es con Cristo. Entonces somos un espíritu con Cristo. Por eso es que Cristo mora, Dios el Padre mora
el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos para que Él more en nosotros? Guardando su palabra y poniéndola por obra, como dice Juan 14, 15, 16. Los 3 capítulos hablan que para que el Espíritu Santo y Dios Padre, Dios Hijo moren en nosotros, debemos guardar y poner por obra su palabra. Entonces, usted y yo estamos revestidos, pero Satanás, sin embargo, va a ponernos trampa. La trampa es para hacerte salir de tu propósito y hacerte salir de tu asignación, porque cuando nosotros hacemos las cosas bien, lo hacemos para Dios, ¿verdad? Lo hacemos también porque nos sentimos bien con nosotros mismos, porque estamos caminando en el propósito y en la asignación de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Satanás está molesto y él va a poner esa traba para que tú caigas. Y tu deber es llenarte de paciencia. Tu deber es que los frutos del Espíritu se mantengan en ti. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todos esos frutos que están en Gálatas, ¿verdad? Capítulo 5. Entonces, es necesario que nosotros nos guardemos para Dios. Es necesario que crezcamos en la paciencia, que crezcamos en el amor, que crezcamos en la fe. Sí. Y muchas cosas más. Para guardarnos para el Señor y el cumplimiento de tu propósito. Amén. Es importante. Fíjense que ellos son metidos a la cárcel, lo meten en lo más profundo. Dice por aquí que el 24, después de haberlos azotado, 24, los recibieron la seguridad, ¿verdad? El carcelero. Voy a leer el 23. Después de haberlos azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que le guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. El cepo son unas tablas que usaban en la antigüedad, con unos huecos, ¿verdad? Habían un cepo de 2 huecos donde le metían los pies y trancaban las tablas y le metían como una especie de tornillo y la persona no podía caminar, sino que quedaba así como acostada todo el día. Había otro cepo, ¿verdad?, donde metía las manos y la cabeza y te trancaban. Los cepos, más que no eran por tortura, sino por exhibición pública. Cuando se le colocaba una persona con un cepo, se exhibía públicamente porque era una persona que era un malhechor, como decimos nosotros en Venezuela, un malandro, una persona dañada, que no servía para nada, ¿verdad? Aquí no, eran hijos de Dios. Y los meten con un cepo para que no se escapen. Pero fíjense lo que hace el Señor, porque en medio de que Dios te pone una trampa, y a veces caímos por nuestra inmadurez, también debemos entender que el propósito de Dios en usted y en mí se cumple. ¿Qué hizo el Señor después? Dice el 25, pero a medianoche, escuchen bien cómo dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos aún oían. Ellos cantaban y los presos estaban ahí oyendo, ¿verdad? Dice la Biblia. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Escúcheme bien, para que usted entienda. Usted puede leer Hechos capítulo 12. Pedro es libertado de la cárcel. Cuando Pedro mataron a Jacobo, en el capítulo 12 está narrado esa parte de Hechos. Meten a Pedro, Herodes lo piensa matar después de la fiesta, después de la Pascua. Y allí se nombra por primera vez una iglesia vigilando, haciendo una vigilia. Y Dios envía el ángel de Dios a la cárcel. Y Pedro pensaba que vio una visión y las cadenas se le soltaron. Y el ángel le dice, cíñete y sígueme. Y pasaron la primera puerta, pasaron la segunda puerta
donde estaban por supuesto los soldados ahí, y luego la puerta que da a la calle se abrió sola y él salió y siguió caminando, y después que se dio cuenta que el ángel del Señor lo había libertado y que no era una visión, no era un sueño, era algo real que estaba pasando. Escúchame bien, porque aquí Dios le soltó las cadenas a los presos. Se les soltaron, demostrando que lo que Satanás tenía atado, Dios vino a libertarlo. Porque tú tienes que entender qué significa liberación, yugos, cadena, esclavitud, ¿verdad? Satanás quiso amarrarnos, tenernos allí subyugados. Y escúchenme, porque les aseguro, porque lo que pasa es que la descripción de hecho sigue al acontecimiento de Pablo y no sigue el acontecimiento de los presos. Pero yo les aseguro, miren, que los presos estaban tan cómodos escuchando las alabanzas, y yo creo que fueron tocados por la presencia del Espíritu Santo, que el carcelero dice, entonces sobrevino de repente, el 27, perdón, despertando al carcelero, él estaba dormido, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero más Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escúchenme, los presos estaban tan cómodos. Imagínense un preso que usted sabe que lo van a matar o que lo pueden matar y se le sueltan las cadenas y se le abren las puertas. ¿Qué hace usted? Sale corriendo, se va de allí. Pero los presos estaban tan cómodos, lo que estaban experimentando en la adoración a Dios con cánticos espirituales e himnos, estaban tan llenos que aquello tembló, se les abrieron las cadenas, se abrieron las puertas y los hombres no se iban. No querían irse de la presencia de Dios, que le estaban trayendo a aquellos dos hombres que estaban presos allí. Es tremendo. Carolina, Dios te bendiga. Espero que estés bien. Y Flor, Dios te bendiga. Israel, Dios te bendiga, hermano, porque sé que estás ahí al lado también de ella. Entonces, escúchenme bien. Vino el Señor y convirtió aquella tragedia en una victoria. Aquella humillación del diablo la convirtió en gloria al Señor. Y doy gracias por esto, ¿verdad? Es tan precioso que el mismo carcelero se acerca alumbrando, temblando. El carcelero reconoció que esto no era natural, esto era sobrenatural, que los presos estuviesen adentro, que no lo hubiesen matado. Y se iba a matar, porque si ustedes ven en Hechos capítulo 12, cuando le decía lo de Pedro, los carceleros que estaban custodiando a Pedro, a todos los mataron. Y este carcelero respondía por su vida, por los presos. Si se escapaba uno, lo mataban. Él sabía lo que le venía si alguno de ellos se había ido. Y todos estaban allí escuchando la adoración al Señor en aquel ambiente de gloria. Fíjense que el carcelero, después lo pueden seguir leyendo en su casa, lo saca, lo lleva a su casa. La casa del carcelero recibe a Cristo, los limpia, los acomoda, les da de comer, los recibe en su casa y después, bueno, más adelante los sueltan. Dios te bendiga, Rocío. Espero que estés bien. Gracias al Señor. Todos los tuyos estén bien. Entonces, escúchenme bien porque vuelvo al mismo punto. Usted y yo tenemos un propósito. Escúchenme, usted y yo tenemos un propósito. Ese propósito se va a cumplir en nuestra vida.
Pero también usted y yo, en medio de ese propósito, usted agarra ese propósito y córtelo en trozos. En medio de ese propósito vas a tener asignación tras asignación, tras asignación, tras asignación de Dios. Debes descubrir cuál es la asignación de Dios para este tiempo. Descúbrelo. Yo voy a orar porque voy a pedir al Espíritu Santo que te ayude. Aquí hay personas, escúchenme bien, yo voy a soltar esta palabra como el Espíritu Santo pone en mi corazón esta carga, ¿verdad? Hay personas que están aquí que saben que tienen que tomar decisiones importantes. Yo no sé si es ahorita, estás conectado o te vas a conectar después. Toma tu decisión. A ti lo que te importa es lo que piense Dios de ti y no lo que piensen los hombres. ¿Verdad? Porque el Dios que te llama, el Dios que te insta, el Dios que te fortalece, el Dios que te toma la mano, Él te va a dar los recursos para todas las cosas. Dios es tremendo, hermano. En estos días compartía con mi esposa, es un testimonio, es algo simple, pero es un testimonio, ¿verdad? Ahorita mi esposo y yo estamos por aquí desempleados, lamentablemente, es una realidad. Y hace 2 semanas el gas comenzó a pintarse de amarillo y comenzó a echar humo. Y usted sabe que cuando la bombona de gas se pone el gas amarillo y comienza a echar a humear, es porque ya se está acabando. Escúchenme bien, ese gas se está acabando. Siempre ha pasado así y se me ha acabado así. Y yo dije, Señor, en este momento no tengo para comprar una bombona. Yo creo en que tú nos has dado poder. Y escúchame, hermano, abrí donde va la bombona de gas al lado de la cocina y le hablé a la bombona, al gas que estaba dentro. Y le dije, gas, multiplícate por 2. Lo que queda se multiplica por 2. Y ese multiplicado por 2 se multiplica por 2. Te multiplicas por 2 y te multiplicas por 2 más. Y escúchenme, salud, con gusto, Rocío. Escúchenme. Han pasado 2 semanas y hemos cocinado o cocido, no sé cómo lo dicen ustedes, cocinado grano, cocinado otros platos que ameritan gas. Y ahí está la bombona funcionando. Esto es fe. Esto hay que creerlo. Porque es un tiempo donde usted y yo tenemos que caminar por fe, creyendo lo que Dios ha puesto sobre nosotros y creyendo la palabra que Dios nos ha dado. Quiero orar ahora en este momento por ti, el tiempo se nos agota, ¿verdad? Si no escuchaste toda la palabra, ya en la tarde debemos tener el audio montado, ¿verdad? El video, ¿verdad? Completo, todo. Entonces puedes escucharlo y volver a escuchar la palabra, ¿verdad? De hoy. Lamentablemente el video de la semana pasada no lo pudimos grabar, y entonces, pero no importa, las personas que pudieron escucharlo, yo sé que sí lo apreciaron, lo tomaron y yo sé que ha sido y fue para ustedes el beneficio. Quiero orar por ustedes allí donde están, ¿verdad? Yo sé que Dios está contigo, Dios es el que va delante de nosotros. Dice la Biblia que como poderoso gigante derribando todo lo que se nos levanta. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están conectados. Los bendigo, Señor, como autoridad pastoral que soy, Señor. Te pido, Señor, que tu amor y tu misericordia nunca dejes de alcanzarlo. Te pido, Señor, que en sus dificultades tú seas su proveedor. Tú seas quien los libres, tú seas quien los guardes, tú seas quien los ayude, Señor. Gracias te doy, Señor, por la vida de los que están conectados y de los que se van a conectar y van a ver este video, Señor. Para que tu amor y tu misericordia siempre los cubra. Seas con ellos, seas con sus parejas, seas con sus hijos, seas, Señor, en su casa. Y tu gloria se manifieste siempre en sus vidas. Que ellos tengan dirección, Señor, de su propósito, de su destino y de su asignación en este tiempo, de lo que tú vas a hacer.
Gracias, amado Dios. Y te pido por cada uno de ellos, para que ellos nunca duerman, Señor, así como nosotros nunca durmamos sin cumplir el propósito y la asignación que tú tienes para nuestras vidas. Te doy gracias, Señor. Oro, mi Dios amado, por las personas que están enfermas, para que tú pases tu mano sanadora sobre sus cuerpos. Hay una persona que veo que se desinflama, estaba inflamada y se desinflama en este momento. Recibe la sanidad de parte del Señor. Gracias, Padre, toda dolencia de rodilla, de pierna, de espalda, hecho fuera ahora en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por la vida de tus hijos. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Espero que estén bien. Y Dios mediante, si el Señor lo permite, nos veremos por aquí la próxima semana. Y muchas gracias por conectarse. Gracias a todos ustedes, porque sé que hay gente de Chile, de Colombia, de Venezuela e inclusive de aquí, de España, está conectado y luego se conectará para ver este video. Dios me lo bendiga.